Bueno, pues mientras la gente termina de conectarse, bueno, pues aprovecho para daros la bienvenida al webinar Agilidad y la PMO, y no la PMO ágil. Mil gracias a todos por conectaros. Es increíble ver cómo la comunidad PMO de habla hispana crece cada día y este webinar es muestra de ello. Tenemos hoy conexiones, pues prácticamente de todo el globo. Tenemos de países de Centro y Sudamérica, compañeros desplazados por Europa, Reino Unido, Francia, Portugal y Alemania y, por supuesto, todos los que estáis en España. Como sigue conectándose gente, os comento que tenemos un evento de networking de la comunidad PMO en español el próximo día 25 de junio, que estáis, por supuesto, todos invitados y que podéis registraros en nuestra web wellington.es/eventos y así nos ponemos cara. Es una pena pues, que nos falten las tapas y el vino, pero seguro que pronto podemos organizar un evento de networking presencial con todas las medidas de seguridad que ahora nos empiezan a requerir. Bueno, como ya estamos casi todos, vamos a hablar del webinar de hoy. Agilidad y la PMO y no la PMO ágil. Este contenido es típico de debate cuando nos reunimos en los eventos de networking, ¿verdad? Agile sí, Agile no. Agilidad versus Agile. Como es un tema dedicado, tenemos tiempo al final de la exposición para preguntas y hemos invitado a un especialista en la materia, Federico Vargas Uzaga, para que nos pueda ayudar a resolverlas. Federico es un consultor internacional, tiene más de 20 años de experiencia en la gestión exitosa de proyectos, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como en Europa. Fue el director académico de la Maestría en Administración de Proyectos en la Universidad para la Cooperación Internacional, la UCI de Costa Rica. Profesor invitado de UNITEC Honduras, UTPU de Perú, UEES de Ecuador, la UB Argentina, Walden US, UCR, TEC y es miembro activo de PMI, IPMA, CSI, CEFIA y GMP. Como cierra esta presentación, porque ya estamos todos listos, os dejo con él. Comentaros que Federico es el CEO del grupo empresarial 360, conocido como GE360, que es el partner de Wellington en LATAM. Es también quien imparte los cursos de la PMO Academy, la PMO Academy por toda Latinoamérica. Buenas tardes, Federico. Buenos días para ti. Mil gracias por acompañarnos hoy. Y sin más, te dejo con los mandos de la nave. Gracias, Elena. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Buenos perfecto. días, buenas tardes. Estamos de todo lado, ¿no? Así que pues es un placer saludarlos acá desde casa, igual que me imagino la mayoría aquí todavía en el ejercicio del confinamiento, en esta nueva realidad. Y feliz, contento de compartir un poco de dos temas que me apasionan bastante, sobre los cuales tengo discusiones largas y tendidas en todo lado, compartiendo mi verdad y escuchando otras verdades, que es lo que hace que crezcamos. Yo hoy, particularmente, obviamente, como es un webinar, voy a hablar y que tendremos discusión al final, pero lo que voy a compartir realmente es mi verdad. Sí, no, está circunscrito todo lo que voy a conversar a cómo entiendo yo la agilidad, a cómo entiendo las oficinas de proyectos, y la realidad y el entorno en el que estamos, ¿no? De una vez hago salvedades, tiendo a decir las cosas muy directas como las pienso. Puede ser que algo de lo que comente no resuene para alguna persona particularmente, pero creo que de eso se trata, ¿no? Cuando no resuena es que aprendemos, y si alguien tiene una posición encontrado distinta, pues me encantará escucharla para compartir, ¿no? Particularmente quisiera comenzar con una frase, está en inglés, la voy a traducir, no pasa nada. Es de Jeff Sutherland, uno de los dos creadores del método Scrum, que dice que uno no hace Agile o no practica la agilidad si usted quiere los beneficios. Usted debe ser ágil. Cualquiera puede seguir una receta, pero un gran cocinero tiene un mindset distinto. En el ejercicio de implementar culturas de agilidad en organizaciones, así como en el ejercicio de implementar oficinas de proyecto, que son dos ejercicios distintos o pueden ser combinados, que es de lo que vamos a conversar hoy, eh, resulta crítico el entender el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? No voy a meterme mucho en esos otros temas, podría hablar largo y tendido de otras cosas, pero
por ejemplo, Simon Sinek plantea en su libro Start with Why, comenzar por el por qué, entender el por qué es que hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué es que me estoy moviendo a la agilidad? Me estoy moviendo a la agilidad porque es una moda. El último State of Agile salió publicado la semana pasada. Dice que arriba del 75% de las empresas practican la agilidad y todos los que estamos aquí probablemente sabemos que eso es falso, ¿sí? Porque practicar la agilidad no es usar unas herramientas ágiles. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Igual que tener una PMO no es crear una oficina y listo, implementar algo a partir de una receta que nos encontramos por allá. La práctica nos dice lo contrario en ambos casos. Y por eso quería comenzar con esta frase, nada más diciendo de que es necesario que en cualquier transformación de cualquier cosa, incluso personal u organizacional, yo comience por entender por qué y comience a pensar de una manera distinta para ver cosas distintas, ¿no? O sea, hay una frase de Wayne Dyer que dice, cuando cambias la manera en que ves las cosas que ves cambian. Y creo que es indispensable entender eso para lo que vamos a hablar principalmente. Hoy vamos a hablar dos objetivos puntuales que quisiera yo compartir y discutir. El primero es comprender los principales mitos asociados a las oficinas de proyectos, ¿sí? Y el segundo es asimilar la realidad del entorno de la agilidad, donde estamos hoy en el mundo y cómo las PMOs pueden apoyar en el proceso de adopción. Eh, Hay mucha gente y hay muchísima cosa escrita sobre la PMO ágil y yo creo que fui enfático particularmente por eso. Una PMO puede ser ágil, ¿sí? Cuando entendemos agilidad como lo voy a, y más agilidad organizacional, como ahorita yo lo voy a exponer, que ni siquiera son palabras mías particularmente. Sin embargo, creo yo, de lo que me he encontrado en todas las organizaciones Fortune 500, organizaciones gubernamentales, pues en prácticamente todo el mundo, que la razón de llamar una PMO ágil es porque empezamos a implementar algunos procesos ágiles. E implementar procesos o herramientas ágiles, eso no hace que una PMO sea ágil o que una organización sea ágil. Requiere una serie de cosas distintas de las cuales vamos a conversar. Elena, aquí hay una pregunta, no sé si bueno, yo no escucho, dice alguien. ¿Los demás me escuchan? ¿Sí me escuchan todos bien? Porque tenemos aquí a alguien diciendo que no me escuchan. Hola, hola. Adriana, ¿puedes mirar si tienes bien configurada los auriculares? Si igual te has puesto auriculares y tienes configurado como que estás escuchando por los otros. Mira, por aquí dicen que sí escuchamos. Okay. Vamos a ver. Va, entonces avanzamos. Si Sí. estamos escuchando, era lo más importante. Pensé que estaba hablando solo, particularmente. Pero vamos a hacer una serie de ejercicios. Y aquí, pues, igual incito al que quiera responder en el chat, poder responder ahí por medio de preguntas. Si quisiera, no vamos a abrir los micrófonos, pero podemos escuchar, eh, o sea, una serie de ejercicios sencillos sobre los cuales quisiera yo montarme para discutir el tema. Primero es qué es una oficina de proyectos, o qué es una PMO, o Project Management Office, o Program Management Office, o Portfolio Management Office. Por ahí podemos comenzar. ¿Qué quiere decir la P? ¿Sí? Ok, todos lo escuchan bien, Sí, perfecto. todos se escuchan bien, no te preocupes. Y aquí pues puedo dejar el espacio para que opinemos. Cada uno puede opinar, digamos, particularmente desde su casa ahí en el escenario. Sin embargo, las respuestas de todos probablemente sean distintas. Y eso es un reflejo de la realidad. ¿Sí? El primer mito que creo yo que quiero compartir, y voy a compartirles tres mitos particularmente, con respecto a las PMOs. Y después hablaremos de agilidad para después pegar las dos cosas. El primero es que creemos que entendemos lo que es una PMO. ¿Sí? Eso es la primera de las primeras cosas. Necesitamos una PMO, dice la gente. Ok, usted necesita una oficina para un proyecto, usted necesita una oficina de proyectos, usted necesita una oficina de un programa, o usted necesita una oficina de un portafolio, o necesita una PMO que haga todas esas cosas. Y creo que volvemos al ejercicio del por qué. ¿Por qué estamos implementando? ¿Qué es lo que necesitamos y para qué es lo que necesitamos? Y entonces, la primera cosa es que no existe una definición única de una PMO, puntualmente, pero sí tenemos muchísima claridad de las distintas funciones que puede hacer una PMO.
Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Esto no es un training de PMO y por lo tanto no vamos a hablar de diseño de oficinas y de definición de funciones y etcétera, etcétera. Pero lo que sí vamos a tratar de entender es que en efecto existen tantos tipos de oficinas de proyectos o de PMOs como organizaciones existen y como las necesidades de esas organizaciones son. En una misma organización podría tener dos tipos distintos de PMOs, por ejemplo. Segundo ejercicio, ¿qué competencias debe tener un director o un miembro de una PMO? Les doy un minuto para que lo piensen ahí, particularmente, y lo analicen. Usualmente, cuando uno hace esta pregunta, la respuesta más común es que sepa de proyectos, ¿sí? Que haya sido un project manager, que sea un program manager. Hay gente que dice, no, es que tiene que ser un portfolio manager, tiene que tener experiencia en gestión de portafolios, tiene que tener. Y la realidad nos dice que también la respuesta está supeditada a la primera. ¿Qué tipo de oficina tengo yo? Y uno de los, el segundo mito principal es, y de los principales errores que ocurren, porque en realidad, la realidad también es que la historia nos muestra, la mayoría de las PMOs en el mundo han nacido por project managers que necesitan comunicarse, que necesitan homologar prácticas, que necesitan homologar conocimientos, que necesitan, y entonces personas que no entienden el mundo de la PMO, porque lo que entienden son proyectos, y son dos cosas distintas, han creado PMOs en las organizaciones. Por eso las PMOs se van transformando y pues la literatura nos dice que desaparecen en 3 años o se transforman cada 3 años y es porque precisamente nacen como por una necesidad de personas que están, como digo yo, en las trincheras, personas que están en los proyectos y que necesitan ciertas cosas para mejorar la gestión de sus proyectos, que no es lo mismo que puede necesitar un stakeholder para tomar decisiones de alto nivel. Y entonces las oficinas se van transformando. Pero si yo estoy generando un PMO o una PMO que va a generarle valor a esos stakeholders de afuera, pues dependerá de esas expectativas de esos stakeholders para definir yo las competencias que los miembros de la PMO van a tener. Y puede ser que sea un gran project manager, pero no tenga grandes competencias a la hora de comunicar a stakeholders de alto nivel, de manera política, por ejemplo. O no tenga visibilidad o conocimiento de cómo administrar un portafolio. Entonces puede ser un gran project manager, doomed to failure, como dicen, o sea, condenado al fracaso en el momento que lo asigno a gestionar una PMO o a dirigir una PMO. Y eso pues no lo encontramos todos los días en todas las organizaciones. De repente alguien es y tiene un PMP o tiene una certificación de IPM o de IPMA como project manager y entonces dice, claro, y lleva un curso en alguna universidad sobre las PMOs que creo yo, gracias a Dios, al universo, han ido cambiando y ya no recetamos tanto los tipos de PMO que existían antes, que de eso vamos a hablar un poquitito ahorita, porque el entorno, está muy bien eso, haberlo hablado hace muchos años, pero a estas alturas, pues no. Y yo lo he visto, habiendo dirigido 2 programas de maestría en Project Management y impartiendo lecciones en alrededor de 20 en el mundo, que la mayoría de estudiantes, su tesis de graduación es la creación de una PMO para su organización. Porque cuando llevan el último training que tiene que ver con portfolio y program management y PMOs, dicen, wow, esto es lo que necesitamos para salir adelante. Y puede ser que sí sea lo que necesitan. Pero ¿quién hace el diseño de esa PMO? ¿O quién hace el planteamiento de esa PMO? Un estudiante de project management de una maestría que en el mejor de los casos es un project manager en la organización para la que está haciendo el planteamiento. Pero rara vez es un gerente de portafolio, es un decision maker de alto nivel que tiene claridad sobre las expectativas de la organización y que además no entiende lo que hoy entendemos en el mundo de las PMOs, que es muy diferente a lo que se entendía hace muchísimos años y tal vez no tantísimos años. Y eso nos lleva al tercer ejercicio. ¿Qué funciones debe tener una buena oficina de proyectos? ¿Qué debe hacer una PMO para yo decir es una buena PMO? ¿Sí? Hay una pregunta, alguien está participando, vamos a ver. Sí, luego, si queréis, luego hacemos recopilación con todas las preguntas y tenemos un tiempo para resolverlas a todos. Así, Federico, no te cortamos, no te preocupes. Sí, no pasa nada. Perfecto, no hay problema. Eh,
Bueno, esto, la realidad es que es exactamente igual. ¿Qué funciones debe tener una buena oficina de proyectos? Pues una buena oficina de proyectos tendrá las funciones que deba tener. ¿Sí? Esto es, y hay un juego de palabras ahí interesante, pero es la realidad. ¿Sí? Debe tener las funciones que necesita la organización, que la está implementando o que la va a implementar. Y volvemos al por qué. ¿Por qué es que necesito este PMO? ¿Qué información necesito que me genere? ¿Qué proceso necesito que facilite? ¿Qué valor requiero yo obtener por parte del PMO como tal? Y esto es una de las principales preguntas a la hora de diseñar y definir. Entender que mi oficina no es igual y no tiene por qué ser igual a la de mi vecino, a la de mi competencia. ¿Okay? Porque mis necesidades puede ser que sean iguales, mas no necesariamente lo son particularmente. Y eso nos lleva al tercer mito, que para mí es importantísimo. Creemos que las funciones de una PMO son independientes del entorno y las necesidades de la organización. Y este tercer mito nos va a permitir conectar con el entorno en el que estamos hoy. Todo el mundo habla del famoso VUCA, ¿sí? Del entorno en el que estamos, volatile, uncertain, complex and ambiguous, en el que vivimos hoy. La realidad es que el mundo siempre ha sido volátil, complejo, ambiguo e incierto toda la vida. Hoy es en un tiempo más real y hoy vivimos en un mundo más globalizado que antes. Eso nadie lo quita. Pero el mundo siempre ha sido VUCA. Lo que pasa es que, bueno, ponemos acrónimos y los hacemos famosos y con eso vendemos, ¿sí? Pero en el entorno que estamos hoy, donde la agilidad, de la cual vamos a hablar ahora, eh, creo yo, mal entendida, se aplica en muchas organizaciones en el rol de las oficinas y las funciones que una PMO pueda tener no puede ser independiente de ese entorno. Si mi organización se está transformando en un proceso de innovación o un proceso de agilidad o en un proceso combinado de innovación y agilidad, eh, porque considera que tiene que estar ahí por el valor que le puede generar la agilidad y la innovación, pues entonces la PMO que yo tenga tendrá que transformarse hacia eso, o la PMO que yo vaya a construir para ese proceso de transformación tendrá una serie de funciones que no tendrá en otro escenario en el que la agilidad y la innovación, por ejemplo, o solo la agilidad, sean importantes. Y entonces, esto creo que es crítico en este escenario, porque si yo voy a definir funciones para una PMO para, y no entiendo la agilidad, entonces nos vamos a encontrar lo que vemos eh, cuando vemos una PMO ágil. ¿Sí? A mí me da, yo creo que es risa. Y quizás río para no llorar cuando me encuentro una PMO que dice, nuestra PMO es ágil porque ahora hacemos proyectos con Scrum. Ok, ¿y cuáles son los procesos de su PMO? No, hacemos proyectos con Scrum y hacemos más, todos los proyectos los movemos a la agilidad. Entonces, como los proyectos que la PMO administra son ágiles, la PMO es ágil. Y eso es lo menos ágil que puede uno encontrarse. Además, hay que entender que, creo yo, donde nació la agilidad, nació en los proyectos, en el mundo del software, con su famoso manifiesto, etcétera, etcétera, por un grupo de personas que desarrollaban software. O sea, hacían delivery work, trabajo de entrega en los proyectos. Ni siquiera hacían management work o trabajo de gestión o de dirección en los proyectos. Por lo tanto, lo que ellos plantean en su manifiesto hace todo el sentido en el ciclo de vida del proyecto, de los proyectos, porque ahí es donde estaban, eh, donde estaban circunscritos al desarrollo de los proyectos. ¿Sí? Y por eso es fácil entender, si uno entiende, para la redundancia, eso, cuando el manifiesto dice que colaborar con el cliente versus negociar un contrato, pues contratos debió haber negociado antes de que el proyecto fuera proyecto, si no, no habría proyecto. Y si yo soy un desarrollador, yo estoy entrando en el desarrollo después de un planning, después de un kickoff, y por lo tanto estoy ejecutando, a mí no me piden hacer esas cosas. Y así con los otros valores que están en el manifiesto que también pueden entenderse. Ahí no me voy a meter muchísimo. Pero lo que sí voy a hacer hincapié es en entender que es distinta la agilidad en los proyectos, como se entiende en el manifiesto, a la agilidad organizacional, como la vamos a ver ahora. Y entonces, considerando y entendiendo que la PMO es una organización, ¿sí? Puede ser una organización de una persona, dependiendo del budget que haya y de la organización en la que se esté implementando, porque así nos encontramos también PMOs de una persona que hace de todo. Eh, y por lo tanto las funciones de la PMO son limitadas porque serán en función de los recursos que disponga.
Em, que una PMO sea ágil no tiene nada que ver con que utilice métodos ágiles para sus proyectos. Y es lo primero que yo quiero tocar y sobre lo que voy a hacer énfasis. Una PMO ágil es otra cosa. ¿Ok? Y con eso podemos empezar a hablar un poquitito de la realidad, de lo que realmente hay allá afuera y cómo es que las PMOs han evolucionado. ¿Ok? Em, particularmente de donde decíamos, al igual que la agilidad, y es vacilón, si vemos este grafiquito, los años son parecidos, ¿sí? Principios de los 90, ahí en ese escenario, a finales de los 80 empezó, y lo mismo, el mismo ejercicio de la agilidad, en el mismo lugar, solo que el ejercicio de la agilidad nació a partir de la gente que estaba haciendo el trabajo, o sea, los developers o los desarrolladores, y el tema de las PMOs empezó a salir de los que hacían el trabajo de dirección, de los project managers. Empezaron a definir cosas para entender primero auditoría, cómo estamos haciendo las cosas, después control y después empezar a hablar un lenguaje común, estándares, para entender hoy que lo importante es generar valor. Y lo mismo pasa con la agilidad. Nació como una forma de generar valor directamente dentro de los proyectos, ¿sí? Y fue evolucionando a algo que nos permite hablar de la generación de valor, del value stream completo, que es el trend particular de la agilidad. Por ahí aparece otra pregunta, la vamos a atacar después particularmente. Hay ciertas cosas de las estadísticas que están aquí que estoy usando que son para todos efectos pueden ser un poco viejitas. Sin embargo, la razón por la que no las cambié es porque las estadísticas no han cambiado tanto, particularmente. Entonces vemos que aquí vemos algunas cosas en las que está involucrada una PMO conforme vamos avanzando a las PMOs que generan valor. Entre más madura sea una oficina y más valor genere, más estará asociada con la formulación de la estrategia desde ahí, particularmente. Y si no, estará en el proceso de priorización de proyectos y en la administración del portafolio, que son dos cosas distintas, particularmente. La realidad es que la mayoría de PMOs en el mundo todavía no están ni siquiera en esos dos niveles, particularmente. ¿Y por qué? Por lo que decíamos antes. Los PMOs primeras que aparecieron, al finales de, como vimos en el mapita, o en la línea de tiempo esa que vimos, fueron inventadas por consultores que nunca han gestionado o dirigido una PMO. Y eso pasa cuando hago los trainings, por ahí está Emma también escuchando y lo vemos, organizaciones como 360, por ejemplo, que tenemos un portafolio claro y hacemos una administración del portafolio, realmente una PMO per se no tenemos, ¿ok? Por el tipo de organización que somos. Somos una empresa de tamaño mediano que está dedicada al mundo de los proyectos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ese punto que está ahí para mí es importantísimo. Esos ejemplos de la torre de control, siempre me acuerdo de torre de control, no me acuerdo, estación meteorológica, y no sé qué cosas, nombres que existían para PMOs que fueron publicados, que la gente lo comparte en las universidades, y la razón por la que lo hacemos es porque nos es más fácil cuando alguien ya hizo un trabajo y hizo un planteamiento. La realidad es que la mayoría de esos planteamientos fueron por consultores que nunca han gestionado y dirigido una PMO. Y cuando alguien habla y dice una PMO ágil y usted va y se encuentra que alguien lo que hizo fue implementar y decir que ahora vamos a usar un método ágil, o vamos a usar un Kanban board para hacer tracking de ciertas cosas, vamos a usar Scrum como el método para ciertas otras. Están usando Scrum mal en todo tipo de proyectos, sin discriminar, sin analizar. Entonces uno sabe que eso fue un consultor que nunca ha gestionado proyectos, que no sabe de PMOs y que lo que hizo fue desconcentrar, perder a la organización particularmente. Hay definiciones aceptadas globalmente, que son las que determinan el ecosistema. Y entonces ahora vamos a hablar de agilidad. Existe una definición global, no de Federico Vargas, una definición global que existe definida para la agilidad organizacional particularmente. Y lo mismo pasa con las PMOs como tal. En el mundo hay tantos tipos de PMOs como tipos de organizaciones existen. Para mí esto es lo más importante de todo lo importante. ¿Sí? Dependiendo de lo que yo esté haciendo, dependiendo de lo que yo quiera hacer, dependiendo de mi why o de mi por qué, así será el tipo de oficina que yo tengo. Y le puedo encajar en un nombre si quiero, más yo consideraría que no sería necesario encajarla. Simplemente tengo esta oficina que tiene estas funciones y que es de este tipo, como dice la última. El tipo correcto de PMO dependerá 100% de las expectativas de los stakeholders que este tenga. Y entonces,
¿por qué se transforman? ¿Por qué se han ido transformando las PMOs? Se transforman cada 3 años. ¿Por qué se dicen que desaparecen? ¿Por qué se mueven de un departamento de IT a un departamento de estrategia y después de un departamento de estrategia vuelven a bajar al área de proyectos y después? Porque las organizaciones están aprendiendo. Y eso es lo que se refleja en esos movimientos. Y la razón por la que están aprendiendo y se están reflejando esos movimientos es porque nadie hizo un análisis de stakeholders despacio al principio para entender qué necesitaban. Porque como les decía, igual que con la agilidad, ¿de dónde nació? De unos project managers que necesitaban homologar cosas, que necesitaban estandarizar cosas. Y eso lo vemos toda la semana antepasada en una organización, estamos haciendo un análisis de su PMO. Los comentarios del CEO, por ejemplo, a la hora de hacer entrevistas, el comentario del CEO es, la PMO es mi departamento más caro. Es la organización más cara que tengo. En esa PMO, la PMO administra los project managers. Los project managers son lo más caro que tengo. Y no puedo contratar más. Los PMs de esa organización, como en muchas, estaban saturados al 400% de chargeability o de cargabilidad. ¿Sí? No les asignaban más proyectos. ¿Por qué? Porque simplemente el CEO no tiene visibilidad. La PMO se creó dentro del área de proyectos, se definieron expectativas de los project managers, cómo les iba a generar valor la PMO a ellos, y nunca pensaron en cómo le generaba valor hacia afuera. ¿Por qué empezó el ejercicio de análisis y de transformación? Porque el director de la PMO pegó un grito al cielo cuando le dijeron que la iban a cerrar. Porque el CEO pensaba que era el departamento más caro y que no generaba valor. Entonces, entender ese tipo de cosas desde el principio podrían ahorrarle muchísimo tiempo a un montón de gente y podrían sin duda alguna generar valor de una manera más expedita. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con la agilidad. ¿Sí? Vean que este estudio de Boston Consulting junto con el PMI, que es de 2013, decía de dónde están las PMOs en el current state. Y si uno hace un análisis, ¿ok? Porque sí, este estudio de Boston Consulting está en algunos Fortune 500 companies, ¿verdad? No en empresas pequeñas y no en todo el mundo particularmente. Vemos que al movimiento hacia donde está, PMOs que se enfoquen en entregar valor, ¿ok? ¿Sabe cómo dice aquí en el lado derecho? Dice, en activamente soportar la entrega del valor del programa con la menor suficiencia posible. Entregar información que sea significativa, que tenga impacto estratégico. Enfocarse en la mínima suficiencia en los procesos para generar progreso. Fomentar el triángulo de talento y establecer pues un alineamiento claro de los liderazgos para establecer quién es responsable de cada cosa en la organización. Eso, ahí todavía no estamos. Ese Future State del 2013, de hace 7 años, todavía no estamos ahí. La agilidad tiene mucho que ver con esto también. Y entonces ahí es donde está. Voy a tengo PMOs que tienen un porqué, claro, desde el mundo del PMO, ¿verdad? O sea, porque es que son mundos distintos que estamos tratando de hacer un merge, de juntar. El mundo de la agilidad, donde hay agilistas, fundamentalistas, con los cuales discuto casi todos los días, y el mundo de los PMOs, donde pues no sé si habrán PMOistas, nunca he visto, pero estamos hablando de dos mundos, de dos tipos de corrientes que pueden generar valor para una organización. Y si yo logro alinear, esas dos cosas, esas dos imperativas, y entender cómo es que cada una de ellas me puede generar valor, pues sin duda alguna voy a tener un escenario mejor, donde voy a tener la PMO apoyando mi transformación ágil. ¿Sí? Que es muy distinto a transformar mi PMO para que sea ágil particularmente. Entonces, bueno, aquí hay otro un poquito más de información. Eso es como cuando uno, es importante siempre generar awareness. Probablemente muchos de ustedes hayan visto estos cursos de la profesión que estuvieron enfocados particularmente ahí. Los últimos han estado más enfocados, por supuesto, que a la agilidad, porque ha tomado más fuerza en los últimos tiempos.
Pero vemos que aquí que dice que el 71% de las organizaciones tienen una PMO. Igual que el 75% en el State of Agile dicen que practican la agilidad. Y entonces aquí es donde se vuelve interesante. De ese 71%, ¿cuántas PMOs generan valor? Igual que el 75% de los que practican agilidad, ¿cuántos están generando valor con la agilidad? Porque las estadísticas de proyectos en el mundo siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas desde hace muchísimos años y no se mueven. 68% de los proyectos son fracasos. Con PMOs, sin PMOs, con agilidad, sin agilidad. Desde el 90, no desde ahorita. ¿Sí? Claro, ahorita estamos empezando a ver este movimiento fuerte. Y ahora Elena dijo, la comunidad de PMO en Latinoamérica va creciendo. Y sí, va creciendo. Hace un par de años, los PMs hablaban de PMs. Y ahorita cada vez hay más awareness, más conciencia de que para poder administrar una PMO, yo tengo que formarme como un PMO, practitioner, manager, director. Necesito una serie de competencias que son distintas a las que tengo para administrar proyectos. Exactamente igual que si voy a administrar programas, las estadísticas también dicen que en el mundo casi el 60% de los program managers no saben que son program managers. Ellos creen que manejan proyectos. Por eso es que los resultados son los resultados. Y entonces el awareness se vuelve algo importante. Vean que el 54% de los PMO directors dicen que sus organizaciones entienden el valor del project management. Y por ahí hay una pregunta que hizo Emma, ¿qué pasa si los líderes no entienden? Sí, es que los líderes no entienden porque no es el core de su negocio. Y aquí hay un ejercicio importante de generar ese awareness hacia ellos de alguna manera particularmente. ¿Qué tiene que ver esto con la agilidad? Bueno, mucho. Yo creo que ya he mencionado un par de cosas. ¿Sí? Las prácticas ágiles enfatizan el trabajo en equipo para resolver problemas complejos, el trabajo en equipo creativo y adaptativo, el desarrollo lean o liviano, que se enfoca en la eliminación de desperdicio. Y bueno, Kanban, ¿okay? Que se concentra en reducir los tiempos de entrega. Y ahorita empezaron a aparecer las certificaciones en Kanban fuerte a partir del año pasado a nivel global. Y entonces empezamos a ver cómo los project managers empiezan a formarse en Kanban para poder utilizar esto en los proyectos en los que hace sentido. El problema es que volvemos a lo mismo. Si no entendemos el por qué, empezamos a aplicar a lo loco una herramienta y es como estar atornillando, para la redundancia, un tornillo con un martillo. Y eso es lo que usualmente uno se encuentra, no solo para los PMOs, sino a la hora de usar la agilidad particular. A mí me encanta esta definición que está ahí. Y sí, es del 2017, pero me encanta eso que está ahí. La agilidad es un balance, no una batalla de elecciones. ¿Sí? Para mí la agilidad implica, vale todo en portugués, ¿ok? Cuando uno está en una pelea de estas de MMA o este tipo, se vale todo. La agilidad implica que usted analice y se mueva. Sí, hay una organización aquí, cliente nuestro, una empresa de manufactura, de industria médica, de manufactura de dispositivos médicos, que yo siempre la uso como ejemplo de agilidad. En el mundo de la manufactura, así como está el mundo de las PMOs, el mundo de la agilidad, hay un mundo que se llama hay un mundillo del Operational Excellence, OPEX, le dicen ellos, o excelencia operacional. Y entonces dentro de esa excelencia operacional hay métodos, así como hay Scrum y como hay Six Sigma para mejora continua y como hay Scrum para gestión de proyectos y mejores prácticas de otros mundos para estas cosas. Hay uno que se llama Shingo, Shingo. Esta organización invirtió 35 millones de dólares en 4 años para transformar su organización al Shingo. ¿Sí? Cuando hicieron al final del cuarto año su análisis del valor que esos 35 millones les estaban generando, decidieron devolverse a lo que eran antes. Se pasaron el Shingo por la tangente y dijeron, vamos a hacer excelencia operacional como lo hacíamos antes, a nuestra manera, no a la manera del consultor que viene. Y no estoy diciendo que el Shingo sea malo, simplemente a ellos no les funcionó. Eso es ser ágil, ¿sí? Es tomar decisiones, buscando un balance entre velocidad y flexibilidad, estabilidad y escalar, particularmente. La agilidad no tiene nada que ver con velocidad. Ahí aparece en la frase, sí. Velocidad de respuesta es una cosa, no velocidad de entrega, ¿sí? Y para mí es de las cosas más importantes. Todo el mundo dice, es que ahora tenemos una PMO ágil y los proyectos se van a terminar más rápido. Ok.
Demuéstrelo. Es imposible. El esfuerzo para hacer algo es el esfuerzo para hacer algo. Que yo lo haga en iteraciones, o que lo haga de un chorreado de un solo, o que lo haga en cascada, o que lo haga... Es el esfuerzo, es el esfuerzo. Y el tiempo que se requiere, a menos que le asignen más recursos, usted no va a poder disminuirlo. Entonces, decir que mi PMO es ágil y que, por eso, y que estoy implementando una PMO ágil para que los proyectos terminen antes es no entender la agilidad y no entender las PMOs. La adaptabilidad es clave, ¿sí? Incluya todos los enfoques de entrega de proyectos en su organización. Eso es ser ágil. Todo vale. Enfoques predictivos para escenarios predictivos, enfoques ágiles para escenarios inciertos, enfoques revueltos. Al final es project management. Hay gente que le dice híbridos, pero a mí no me gusta mucho. Pero, ¿ok? En escenarios donde la incertidumbre del proyecto cambia. Los drivers o lo que mueve la agilidad son las personas y los procesos. Y si nos vamos a los drivers del PMO, es exactamente lo mismo. Personas y procesos. Vean que lo dijimos ahorita. ¿Qué procesos o qué funciones tiene que tener la PMO? Dependen de las expectativas de los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Personas. Y hablamos antes de eso, ¿qué competencias tiene que tener un director de una PMO? Ok, son las personas. Entonces, si usted tiene personas incorrectas ejecutando procesos incorrectos, los resultados van a ser incorrectos. Shit in, shit out, se dice en inglés, ¿no? Mierda entra, mierda sale. Particularmente, creo que eso es algo muy importante. Y los niveles de agilidad pueden determinar el éxito de la organización. Y aquí, en ese cuarto punto, es donde yo quiero conectar con el ejercicio de la PMO. ¿Okay? Ven que lo que dice para obtener el mayor valor de negocio, reaccione con flexibilidad, responda al cambio y involucre a los empleados y los clientes. Una buena PMO con una serie de funciones claras, que sea flexible y tenga capacidad de respuesta al cambio para involucrar a sus stakeholders. Si usted diseñó los procesos para esos stakeholders, usted los va a involucrar. Es una PMO ágil, no es una, vuelvo al ejercicio, no es una PMO que ejecuta procesos ágiles. Es una PMO que reacciona, que es flexible, que responde al cambio de manera rápida. Respuesta. ¿Por qué? Tiene una serie de procesos que le permiten hacer eso. Y esos procesos, esas funciones existen porque usted tiene claridad de quiénes son sus stakeholders particulares. La agilidad es un mindset y no un método. Por eso es que usar métodos a usted no lo hace ágil. Y por eso es que usar métodos en sus proyectos que su PMO administra no la hace ágil. Si el tiempo de respuesta de la PMO no es rápido, si la PMO no se adapta a los cambios, si la PMO, entonces por más que use métodos, no va a ser ágil. Es un tema de entender las cosas y de entender que usted debe transformar su organización y la forma en la que la organización piensa para que la cosa funcione particularmente. Entonces aquí vemos algunos drivers del mismo estudio del PMI, del propulso de la profesión, que en personas y en procesos. En personas emplean profesionales que tienen, competencias para utilizar varios enfoques de gestión de proyectos. Incorporan habilidades ágiles como la flexibilidad y la adaptabilidad, no los métodos, en los planes de desarrollo. Incluyen prácticas de gestión de programas en los programas para que puedan escalar sus PMs a ser program managers, por ejemplo. Tienen mentores, ponen líderes y proveen training interno como tal. Y desde la perspectiva de los procesos, vemos que tienen métricas y sistemas para acomodar cambios rápidos en el portafolio y repriorización continua. Consistentemente utilizan el feedback o la retroalimentación de los clientes para revisar sus mapas de producto. Implementan múltiples enfoques ágiles y revisan y ajustan sus procesos. Entonces, cuando uno ve estos procesos, uno podría decir, ok, bueno, quizás de aquí, para que una PMO sea ágil, ok, desde esa perspectiva, si lo que estamos hablando, la PMO ágil, que no debería existir ese nombre, pero bueno, para que mi PMO sea ágil, que es distinto a tener una Agile PMO, ¿sí? Ponerle una etiqueta es lo que yo personalmente creo que es incorrecto y lo podemos discutir ahora al final. Pero para que mi PMO sea ágil, que es distinto a que sea una Agile PMO, estos procesos pueden tomarse en cuenta dentro de sus funciones y dentro de sus planteamientos.
Takeuchi y Nonaka, que son los creadores de este artículo de 1986, en el cual Sutherland y Schwaber se montaron para la creación de Scrum, ¿sí? Decían en ese artículo de Harvard Business Review, ahí está el nombre, lo pueden encontrar, está gratis, The New Product Development Game. Dicen que los equipos y la agilidad nos generan una serie de cosas. Estabilidad interna o intrínseca, equipos de proyectos autoorganizados, fases de proyectos que tienen sus traslapes, hay un múltiple aprendizaje, un control sutil y una transferencia organizacional de aprendizaje. Desde esta perspectiva, entonces, o sea, usted quiere, ¿cómo puede ser que mi organización sea ágil? ¿Cómo hago yo para que estas cosas ocurran? ¿Cómo hago yo que estas cosas funcionen? ¿Cómo hago yo que no sean solo una teoría en un artículo, que es lo que muchas veces encuentra uno en la vida? En la Esto no me voy a meter mucho, nada más vamos a ver las grandes diferencias que existen entre las organizaciones que tienen alta agilidad con las otras que no lo son. ¿Okay? Y desde esa perspectiva, entonces a mí me gustaría entender o plantear el hecho de que la PMO es una organización. Y entonces si usted identifica su PMO como una organización y usted quiere que su PMO pueda reaccionar de manera rápida a los cambios del entorno, para que así sea un facilitador para la asimilación de la agilidad en su organización, es muy importante que usted analice cómo están sus funciones y cómo entienden los líderes tanto la agilidad como la función de la PMO. Es imposible que la PMO facilite la implementación de la agilidad si la oficina no es ágil per se. Cambiándole el nombre, usted no va a hacer eso. Por eso es que no es un método, es un mindset. Y usted tiene que trabajar en una serie de cosas, de políticas y de procesos para que esa PMO pueda potenciar la agilidad en su organización. Si lo hace, la probabilidad de que haya éxito va a ser mayor. Una organización aquí del mundo farmacéutico estaba en un proceso de transformación, trabajamos sobre ellos, se creó por uno de los grandes consultores, bueno, de hecho, hay un artículo aquí más para adelante, yo lo mostré ahora, no voy a decir quiénes son, pero ya ahora apareció. Llegaron a la organización y les dijeron, nosotros vamos a crear una TMO, ¿ok? Un Transformation Management Office, o sea, era una PMO para su transformación. Sí, pero bueno, como nos encanta poner nombres, les ponemos nombres. PMO, Agile PMO, TMO, Transformation Management. Claro, fracasaron porque tenían que transformar un montón de cosas, estaban transformando la organización hacia la agilidad y la TMO no tenía procesos y no satisfacía expectativas porque no entendía cómo los líderes entendían el proceso. Se terminaron yendo después de cobrar los millones de dólares que cobraron, y tuvimos que entrar nosotros a replantear la PMO para que la misma pudiera ser ágil y pudiera apoyar en la transformación hacia la agilidad y la innovación de la organización como tal. No podemos comenzar de atrás para adelante en estas cosas. Y creo que aquí es donde va el ejercicio importante y lo que yo quería compartirles particularmente, ¿no? Entender que hay una serie de cosas que usted necesita tener. Un pensamiento abierto, ¿ok? Y desarrollar a la gente para por eso decíamos ahorita, las competencias que son necesarias para administrar una PMO son distintas para administrar proyectos. No ponga a sus project managers a administrar la PMO. No saben. Y no es que no vayan a saber, porque todos somos ignorantes en algo, sí, o sea, en todo momento, pero usted los puede llevar por los cuadrantes y haciendo que no sepan, o sea, ser ignorantes, moviéndose a saber que no sepan, pues, pasando después al ejercicio de saber que saben y después con muchísima práctica, volver al escenario donde todo sale natural, escenario de flow que planteaba Csikszentmihalyi, ¿verdad? Donde no sabemos qué sabemos y las cosas salen. Y tenga procesos. Entonces, otra vez, personas y procesos. Y esto es para su organización. Diseñe procesos para su PMO que sean dinámicos y nimble, o sea, sencillos. Evite procesos restrictivos y sobreestructurados para que su PMO pueda ser ágil, o sea, se pueda mover de una manera ágil, sea flexible y adaptable. Vean que en ningún lado dice use un método para sus proyectos.
Eso no determina la agilidad particularmente. La agilidad es un mindset, ¿sí? Es un mindset que está fundamentado en 4 valores, sí, que nacieron en las trincheras, en el mundo del desarrollo del software, por desarrolladores del software, no por project managers, no por program managers, no por PMO managers, no por portfolio managers, no por directivos de las organizaciones, sino por ellos, por esa gente que lo que hacía era ejecutar el trabajo y estaban encontrando mejores formas de desarrollar software, sencillo. Esos 4 valores se montaron en 12 principios y de esos 12 principios han aparecido un mogollón de prácticas, ¿sí? Muchísimas prácticas. Usar las prácticas, que es lo que todo el mundo hace. Comencemos por las prácticas, no va a hacer que usted sea ágil. Jamás su PMO va a ser ágil porque en sus proyectos usted use prácticas ágiles, ¿sí? Usted necesita comenzar por el principio, entender esos valores, alinearlos con las expectativas de sus stakeholders para definir cómo va a generar valor y los propios principios de su PMO, tener esos procesos que le permitan a su PMO ser flexible y adaptable. Y por supuesto que al final, sí, terminará usted usando prácticas ágiles, pero puede ser que no. O puede ser que en algunos casos use prácticas reconocidas como ágiles y en otros casos use prácticas predictivas tradicionales, como le dice la gente, a nadie le gusta la palabra. Si su organización es ágil, su organización entiende que puede hacer uso de todo lo que hay ahí afuera y fluye, se mueve, como el agua, ¿sí? Para allá y para acá. Se vale devolverse, sin miedo, se vale equivocarse, porque solo así aprendemos. Fail fast, succeed faster, falle rápido para tener éxito más rápido, es el ejercicio, ¿ok? Entonces, ese es el foco, entendiendo el por qué, para poder conectar el concepto de agilidad con la PMO. Para resumir de nuevo, o sea, en el ejercicio es, por favor, sí, es como, por favor, yo se los pido, por favor, no implementen el uso de prácticas ágiles como Scrum, como Kanban, para decir que su PMO es ágil. Revise su estructura de procesos y las expectativas de sus stakeholders y rediseñe esos procesos para que su organización pueda ser flexible y adaptable. Solo así será ágil. Si usa o no Scrum y Kanban como parte de las herramientas de los proyectos, tiene poco que ver con el ejercicio de ser ágil versus usar la agilidad particularmente. Eso sería, Elena, de mi parte. Muchas gracias, Federico. Te comento, tenemos un par de preguntas y os invito al resto a que lancéis las preguntas que más que queráis ahora mismo tener respuesta directa de Federico. Mira, nos pregunta por aquí Ruth, ¿qué hacemos si los líderes no entienden las necesidades para tener una PMO o el valor de tener una PMO? ¿Qué hacemos, Federico, en ese caso? Eh, yo creo que lo mismo que o sea, todo comienza por la conciencia, ¿no? O sea, darles conciencia. La gente no entiende lo que no sabe. Y yo creo que así somos, cuando todos somos ignorantes en algo y muchas veces los líderes, porque no son del mundo de los proyectos, porque no entienden el valor que una PMO puede entregar, de simplemente estamos ahí. Si yo estoy en ese escenario, lo que tengo que hacer es entender que estoy en ese escenario. Y mi ejercicio de transformación comienza por generar esa conciencia y ese deseo hacia ese lugar. De hecho, cuando uno habla de change management particularmente, existe un método, a mí me gusta mucho, se llama de ProSci, se llama la organización, es el método ADKAR, es un acrónimo en inglés, ¿verdad? O sea, las palabras Awareness, Desire, Knowledge, Ability and Reinforcement son digamos, los procesos que se usan para implementar el cambio. Antes de eso tienen que ocurrir otras cosas, pero nadie cambia si no entiende y desea por qué quiere cambiar. Entonces, muchísimas veces cuando nos encontramos stakeholders reticentes a un cambio, la mayoría de las veces es porque no saben, o sea, son completamente ignorantes o entienden mal eso que estamos planteando. Y entonces se vuelve muy importante el ejercicio de comenzar por el principio. O sea, siempre digo lo mismo al final. O sea, es comenzar por generar conciencia sobre lo que una PMO es y no es, sobre el valor que puede generar y cómo lo puede generar. Y además, involucrarlos entendiendo que esa PMO tendrá la forma que tenga que tener para satisfacer las necesidades de ellos puntualmente, porque son los líderes, ¿no?
Creo que va por ahí. Y nos preguntan también por aquí si ahora la moda es ser agile, ¿qué va a ser lo siguiente de la PMO del futuro? Wow. Es un preguntón, ¿eh? Bueno, no sé. El que sepa esa pregunta, la verdad no conozco el futuro, ¿no? Eh, no conozco el futuro. Ahorita está en esto porque la agilidad está. O sea, podría uno pensar, no sé, estamos ahorita tan fuerte, lo del value stream, ¿verdad? Y la gente hablando tanto de valor y el tema de todo el ciclo con el design thinking tomando tanta fuerza que hay gente que dice que que es un método ágil incluso, ¿verdad? O sea, el proceso de innovación, a la menos nos va a salir alguien la PMO de innovación. O sea, no tengo, estoy completamente diciendo algo bien chistoso porque la realidad es que no tengo idea de cuál será la nueva moda. Pues vamos a la siguiente. Nos dicen, ¿cómo formamos la gente de PMO que están más enfocadas a procesos para ser más ágil, si no es su naturaleza? Va de vuelta, va de vuelta. O sea, es que yo creo que la naturaleza de nosotros como seres humanos es, a ver, tenemos una capacidad, nosotros, y quizás, bueno, vamos a ver, voy a plantearlo así. Em, yo conozco dos de los firmantes del manifiesto y en una conversación con ellos un día dijeron ellos iban a usar otra palabra para agile, ¿sí? En lugar de agile iban a utilizar otra palabra. Se quedaron con esa porque particularmente entre las cosas que decían es que nosotros los seres humanos somos ágiles, ¿sí? Tenemos la capacidad de adaptarnos, somos resilientes, somos okay. Nos resistimos, sí. Y la mayoría de las veces nos resistimos porque no sabemos de. Y la pregunta, pues también lo dice, ¿no? O sea, es la naturaleza. Eh, probablemente no sea la naturaleza, sea algo programado que tenemos donde le dicen, no, es que yo no soy flexible, yo soy muy estructurado, yo soy muy, okay, bueno, está bien, puede ser estructurado, porque además la agilidad en ningún lado dice que no hay estructura. Es la combinación entre estabilidad y flexibilidad, y la estabilidad siempre la da una estructura. Entonces es dentro de una estructura lo que buscamos es ser flexibles. Y para eso, para que alguien se mueva ahí, tenemos que hacer exactamente el mismo ejercicio que con los líderes, que entienda cuál es el beneficio que existe para esa persona, para que desee cambiar, para que él o ella o ellos se embarquen en ese proceso, pues casi que solitos, ¿no? Claro, muy bien. Pues mira, nos pregunta por aquí Patricia. Uy, empiezan a llegar un montón de preguntas interesantes. ¿Cuáles son los 3 obstáculos más importantes que debe considerar la PMO de hoy para transformarse hacia el futuro? 3 obstáculos, Federico. Ok. Bueno, bueno, es una buena pregunta, Patricia. Bueno, voy a devolverme a los 3 mitos que planteé, ¿no? O sea, el ejercicio de entender bien. El primer obstáculo es entender el por qué estoy haciendo el PMO, comenzar por el principio. Y podría uno, o sea, en el mismo ejercicio del círculo dorado Samuel Sinek para responder, porque son los mitos. ¿Por qué necesitamos una PMO? Tener claridad sobre eso. ¿Qué es lo que vamos, cómo es que lo vamos a hacer? ¿Qué procesos generan valor para mis stakeholders? ¿Y qué valor y qué vamos a entregar? ¿O qué tipo de organización va a ser mi PMO particularmente? Yo creo que caer en la trampa de implementar algo, eh, una receta, y lo vemos en el training de PMO, de practitioner, es algo que lo vemos siempre, ¿no? O sea, no hay, en el mismo training hay 10 personas, las 10 PMOs que salen de ese training son distintas, porque la madurez de la organización, el momento en el que estamos, la madurez de los líderes, el entendimiento de los líderes, el entendimiento de los miembros del equipo, de las preguntas que acabamos de analizar, pues nos ayudan a determinar particularmente esos obstáculos. Y vean que tiene que ver con lo mismo que tiene que ver al final con la agilidad, procesos y personas, ¿sí? Procesos, personas y el por qué. Que al final es casi que todo se resume a eso en la vida. Y nos dicen, ¿crees que las empresas valoran más tener una PMO en su organización tras la crisis del COVID-19 y la consecuencia de revisar con lupa los proyectos, los presupuestos, las planificaciones tras esta situación de crisis? Creo que son 2 preguntas. Bueno, sí, Dos en son una. dos preguntas. Bueno, sí, la primera, y la respuesta con toda transparencia, no sé si las empresas valoran, creo que pueden valorar más, que es distinto. O sea, ¿cómo lo hacen ahorita? Pues no tenemos service o información al respecto, ¿sí?
Sí, hemos vivido nosotros en carne propia muchísimos proyectos congelados, o sea, y lo hablaba con Elena al principio antes de que conectaran todos ustedes, ¿verdad? Donde está todo el mundo on hold, con sus proyectos on hold y este tipo de cosas, analizando mejor los business cases, ¿verdad? Y haciendo una mejor priorización del portafolio. Ahora bien, ahí habría que entender si las PMOs de esas organizaciones tienen dentro de sus funciones la administración del portafolio y de la estrategia. Si no lo tienen, pues esas PMO no generan nada de valor. Si es una PMO de un proyecto, pues entonces habría que entender bien cómo estén definidas esas PMOs. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo creería que sí lo valorarían más con una PMO que tuviera claramente definidas esas funciones o bien definidas esas funciones y por lo tanto está muy claro el valor que entregan. Y sus líderes dicen, volvamos a ver hacer a PMO porque ellos tienen la data que nos va a permitir tomar decisiones estratégicas. Sí, yo creo que eso responde a la segunda pregunta, me parece, ¿no? Yo creo que sí. Ahora tenemos una pregunta que es interesante. Vamos a enfrentar dos generaciones, baby movers y la vieja escuela, ¿no? Esta conversación que siempre es difícil de mantener y es cómo decirle a un PMO de la vieja escuela, entre comillas, porque que hay que transformarse, que necesitamos cambiar. ¿Cómo iniciamos esa conversación? Eh, bueno, yo creo que lo primero, vamos a ver, voy a ser muy transparente. El ejercicio generacional, sin duda alguna, a ver, el entorno en el que cada uno de nosotros creció y se desarrolló por la cultura que existía impacta en nuestra forma de ser. Sin embargo, yo creo que detrás de eso, no importa si soy un baby boomer, generación X, un millennial, generación Y, generación Z, soy un ser humano. Y como ser humano, lo que tengo es miedo al cambio. ¿Okay? Porque a todos nos da miedo. En escalas distintas y queremos más o menos cambios según la generación a la que pertenecemos, ¿no? ¿Cómo decirle un PMO? La misma forma en la que se le dice a los otros con un poquito más de cuidado, ¿sí? Entendiendo de dónde viene. Que yo creo que ahí va el ejercicio. Cuando yo me voy a comunicar con alguien, cualquier ser humano, yo necesito poder, para poder comunicarme de una manera asertiva, ser empático y entender de dónde viene. Entender que tiene 50 años de hacer las cosas de una manera, que el mundo siempre ha sido buca, pero que ahora es más acelerado, creo que eso es lo que podemos decir, y que entonces hay que adaptarse más rápido, porque pensar que un baby boomer no se ha transformado un montón de veces en estos 50 años, para mí es falásico, ¿no? Es incorrecto, se han transformado un montón de veces. Lo que pasa es que ahora las transformaciones son más rápidas y hay un montón de cosas que ya no ocurren, que ocurrían antes, y un montón de cosas nuevas que antes no existían. Por lo tanto, pues sí, o sea, y yo creo que la respuesta más sencilla es, yo sé que te da miedo el cambio, pero si no cambias, vas a dejar de existir. Y a partir de ahí, pues podemos generar una conversación muy rica e interesante. La verdad que sí. Pues yo creo que por hoy es todo. Solo recordaros que ya sabéis que Wellington organiza habitualmente estos eventos de networking para la comunidad PMO, que llevamos haciéndolo mucho tiempo en Reino Unido y ahora los estamos empezando a hacer en España, invitando a toda la comunidad de habla hispana, no solo en la península, sino también en Latinoamérica. A los que no os habéis conectado al principio y habéis llegado un poquito más tarde, tenemos un evento el día 25 de junio. Podéis inscribiros en nuestra web, que es wellington.es /eventos. Y de verdad que estaríamos encantados de poder hablar tanto de agilidad como de otras cosas. Federico, desde aquí, delante de todos, te lanzo la invitación y espero que te conectes con nosotros ese día. Y nada más que deciros mil gracias a todos por habernos acompañado, por vuestras preguntas que ayudan a clarificar el contenido. Gracias, Federico, por el esfuerzo, que sé que te conectas tempranito desde allí lejos. Y nada, bueno, por aquí todos te dan las gracias en el chat. Espero veros a todos el día 25. Y por mí nada más, Federico. Encantada. Gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un placer. Gracias, chicos.